Buen día, profe. Soy la alumna María Fernanda Soria Mijangos del grupo LGDN 301 y le voy a hablar sobre mi ensayo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su impacto en la economía mexicana. Bueno, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decretó la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o como se le llama coloquialmente, Ley de Antilavado, con el objetivo de proteger el sistema financiero y la economía nacional. Esta establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Esto a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Esta ley inició su vigencia en septiembre del 2013, apoyándose en un reglamento y en reglas de carácter general que facilitan su interpretación y uso. Lavar dinero implica darle apariencia de licitud a recursos con origen en un delito, los cuales pueden ser narcotráfico, secuestro, trata de personas, defraudación fiscal, desvío de recursos, entre otros, para que los grupos criminales los usen libremente y ágilmente, y normalmente los capitales blanqueados financian las operaciones de origen o terrorismo, lo que provoca preocupación en el ámbito global. Los componentes de este fenómeno son tres, que son la existencia de delito previo, ocultar el origen de los activos y la inversión, goce y disfrute de los bienes. Respecto a la existencia de delito previo, es necesario identificar y probar que para que el delincuente tenga el capital, este surgió de una actividad delincuencial, cualquiera que este delito sea, lo cual conforma el detonante del proceso de blanqueo. El segundo elemento, que es ocultar el origen de los activos, en esta fase el activo del delito realiza una actividad como depositar efectivo, compra-venta de valores o de títulos como cheques de viajero y transferencia de divisas, entre muchos otros. La intención del delincuente es evitar el origen ilegal de los fondos, pero además encubrirlos para que en caso de ser descubierto pueda precisamente ocultarlos lo más posible. Y el tercer elemento, que es la inversión, goce y disfrute de los bienes. Después de haber logrado ponerlos como dinero limpio, por así decirlo, buscará reinvertir en sus operaciones ilícitas para aumentar el capital o utilizarlo para su beneficio personal. Ya que se conoce lo que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sus antecedentes y los actos que involucra, estos actos ilícitos igual cuentan con una multa o sanción, así como cualquier ley. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley. La primera multa o sanción se aplicará una multa equivalente a 200 y hasta 2,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de incumplir con los requerimientos, obligaciones, presentación de avisos electrónicos, avisos sin requisitos o en formatos que les formule la SHCP en términos de la ley. Se aplicará multa equivalente a 2,000 y hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de que los fedatarios públicos no cumplan con las obligaciones que les marca la ley. Se aplicará una multa equivalente a 10,000 y hasta 65,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o del 10 al 100% del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de que se omita presentar los avisos a que se sujeten por actos o actividades vulnerables en materia de lavado de dinero. Además, por liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la LFPI o RPI podrán impugnarse ante la SHCP mediante el recurso de revisión o a través del procedimiento contencioso administrativo. Las multas que se determinen tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida.
sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación correspondiente. La creciente sofisticación de los lavadores de dinero, la aparición de nuevas tecnologías, la globalización e interconexión de los mercados financieros, entre otros fenómenos, complican la labor de las autoridades para evitar el lavado de dinero. Se dice que en el 2017 apenas hubo 22 condenas en México por delito de lavado de dinero. De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, el delito de lavado de dinero tiene afectaciones a nivel financiero, social, político y económico. Sus consecuencias impactan en un grado de menor a mayor dependiendo del sector. Algunas afectaciones económicas y financieras son estas. Crea distorsiones en la inversión, el ahorro, el consumo y la disponibilidad de crédito. Cambios en importaciones y exportaciones. Efectos en la tasa de crecimiento de la economía, la producción, el ingreso y el empleo. Menores ingresos del sector público, incluyendo la evasión fiscal. Volatilidad del tipo de cambio y del tipo de interés, entre otras, como las que se presentan en la diapositiva. La categoría considerada con mayor nivel de impacto es la financiera, puesto que causa daño a la jurisdicción, que es complicada de reparar. Posteriormente, la económica, la cual puede estar más controlada ya que existen políticas monetarias y fiscales para disminuir los efectos adversos en el sector monetario y de la economía nacional. El lavado de activos y todas las acciones derivadas de este penetran en las capas de la sociedad y la afectan de alguna manera. En este pequeño apartado tocaré el tema de lo que es el terrorismo fiscal y su relación con el lavado de dinero. El GAFI define la financiación del terrorismo como el financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o depósitos de valor, tales como petróleo o recursos naturales, bienes, documentos jurídicos o instrumentos financieros. La financiación también puede llevarse a cabo de manera indirecta, depositando valor en diferentes tipos de activos no financieros, tanto tangibles como intangibles. Las Naciones Unidas definen provisionalmente el terrorismo como los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas, pues son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otro índole que se hagan valer para justificarlos. ¿Por qué combatir la financiación del terrorismo? Pues los atentados terroristas causan pérdidas de vidas, lesiones graves y pérdidas de bienes, y fomentan un clima de miedo, lo que socava la seguridad de los ciudadanos. Los ataques de este tipo son cada vez más frecuentes y pueden perpetrarse a pequeña o gran escala, en colaboración o a manos de personas que actúan en solitario. La actividad terrorista se puede propagar fácilmente mediante la difusión de material en Internet orientado a la radicalización y el extremismo violento, lo que ha dado lugar a la comisión de atentados terroristas con artefactos explosivos. En conclusión, el lavado de dinero es un problema donde el sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, por lo cual el país debe tener las medidas adecuadas para prevenir estas actividades ilícitas y no ser afectados. El sistema financiero corre el riesgo de involucrarse en el lavado de dinero, a pesar de las medidas tomadas para prevenir y detectar la procedencia de estas operaciones ilícitas. Desgraciadamente, se desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilegal de los recursos. Por eso es importante conocer y analizar la ley de antilavado, para evitar caer involucrados en estas operaciones ilícitas y también conocer los métodos que se pudiesen presentar para encubrir los recursos de procedencia ilícita. Esta ley se concentra principalmente en transacciones hechas con dinero en efectivo, pero es indiscutible que las nuevas regulaciones tendrán un impacto en todos los ámbitos comerciales y financieros. Muchas gracias por su atención.